Control social, manipulación y toda la polémica en torno a la ley del solo sí es sí. Hoy charlaremos con Arturo González de León, profesor de Derecho Penal en la Universidad Abad Oliba. Arturo es un especialista en todos estos temas, con quien podremos profundizar y aprender acerca de los mismos, sin miedo al que dirán, sin miedo a la polémica. Con Arturo buscaremos una sola cosa, como buscamos en todas las charlas: hallar la verdad, acercarnos un poquito más al conocimiento de la verdad. Además, con él tendremos la suerte de hablar acerca de su último libro, Posmodernidad y Control Social, el cual escribe junto a otros grandes autores y en donde analizan todas estas cuestiones. Birreando episodio nuevo dentro. Bueno, tío, pues gracias por venir. Y realmente me gustaría empezar sabiendo por qué empezasteis este libro, qué es lo que os hace empezar a varios profesores, un grupo de profesores, investigar sobre este tema tan interesante que es el control social y que nos afecta a todos realmente. A ver, bien, hay dos cosas sobre el libro, ¿no?, que son importantes de entender. Porque una cosa es el tema y otra cosa es que el libro está escrito en colectivo, ¿no? Porque quienes escribimos el libro somos un grupo de amigos, ¿no? Entonces esto es muy importante de hacer hincapié porque el conocimiento, la verdad, se alcanza en comunidad de amigos, ¿no? Y precisamente viene porque este grupo de amigos llevamos años reflexionando juntos sobre estos temas, ¿no? Y así es como se conoce la verdad, ¿no?, cuando uno comparte y reflexiona juntos sobre algún tema. Y precisamente este tema del control social nosotros llevamos ya bastantes años y nos habíamos propuesto escribir un libro antes justo de que estallara todo el tema de la pandemia. Ya teníamos todo, bueno, pues, este tema, este otro, tal cual, y entonces estalla la pandemia, irrumpe y parece como si hubiéramos escrito el libro a consecuencia, y en cambio nosotros ya llevábamos tiempo viendo que hay una serie de mecanismos, de estructuras, de procesos, etcétera, que se pueden englobar todos dentro de este concepto del control social, que están presentes desde hace muchísimos años, pero que han ido acelerándose y, digamos, perfeccionándose en el mal sentido de la palabra en los últimos años. Y seguramente, pues, el último gran empuje ha sido todo el tema de la pandemia, ¿no? Sí, tocabais bastante en el libro el tema de la pandemia, que, bueno, luego profundizaremos un poco más en eso. Y me parece, o sea, lo que me mola es que en los primeros capítulos, para la gente que no lo haya leído, digamos que explicáis cómo ha ido evolucionando todo un poco en cuanto al control social. ¿Qué es el control social?, se preguntará la gente. Pues básicamente, digamos, los mecanismos, ¿no?, para controlar al pueblo, para que haya un orden y de esa manera pues funcione un poco mejor la sociedad, supuestamente. ¿Qué opinas tú a nivel personal en cuanto a la necesidad de que haya un control? ¿Crees que hay un exceso ahora mismo? ¿Crees que realmente podría incluso expandirse como puede ser en China? O sea, la expresión control social aparece en la sociología, por lo tanto es un concepto así de creación sociológica, y por lo tanto ya de entrada tiene un carácter muy neutro, ¿no?, porque la sociología es una ciencia así como que parece muy neutra, ¿no? Entonces simplemente la sociología se describía como algo neutro, identificando los mecanismos que hacen que haya una especie de cemento en la comunidad, ¿no? Hay un libro muy, muy interesante de un sociólogo de principios del siglo XX que hablaba sobre este tema, y el libro se titula The Cement of Society, ¿no?, el cemento de la sociedad, ¿no? Porque claro, pues en la modernidad nos damos cuenta como aquello que aglutinaba, unía, daba unidad a la comunidad, que era la fe, en el mundo occidental, eso se pierde. Entonces hace falta algo que sustituya a eso que daba unidad, y entonces ese otro cemento moderno, posmoderno de la comunidad son todas estas estrategias de control. En sí mismo, cuando hablamos de control social, nosotros siempre lo catalogamos con contenido negativo, porque no se trata de aquel orden que es natural en una comunidad y que además es bueno que exista en una comunidad porque orienta al mismo fin, porque da unidad. Todo eso es correcto y es bueno que así sea. Pero en cambio el control social parte de la premisa contraria, de que como la comunidad está disgregada, cada uno hace por su cuenta, etcétera, hay una necesidad de dirigir todo a un mismo fin, pero que ya no es el bien común, sino que es el interés particular de quien le toque. Por eso también antes has dicho, ¿no?, que es del Estado. Claro, cuidado, porque cuando empiezan a aparecer los mecanismos de control social en la modernidad, sí que es el Estado el que tiene el monopolio, pero a día de hoy, en los últimos años, estamos asistiendo a ese proceso de deslocalización del poder, en el sentido de que ya no lo tiene tanto el Estado como las grandes corporaciones,
los grandes magnates y todas las élites mundialistas estas que controlan desde diversos organismos también a los estados y les hacen ser títeres. Por tanto, sí que empezó siendo una cosa a nivel estatal a principios de la modernidad, pero a día de hoy ya el control social lo ejercen las grandes corporaciones y los grandes organismos mundialistas de supuesta filantropía y demás, ¿no? Como el Foro Económico Mundial, el Foro de Davos, etcétera, ¿no? Porque en el libro justamente comentabais, como decía antes, la evolución de cómo al principio era un control disciplinario, de cómo eso pasa a ser un control biopolítico, es el término que usáis, y como ahora estamos en, digamos, un control de las redes, ¿no? De la red. Se usa el término red para todo. Red wifi, red de contactos, networking, todo el rato es redes. Y cuando habláis de redes, lo que veo al final es que a la puta peña lo que le mola es, o parece, que le mola ser controlada. Eso es a mí la sensación que me da, porque es lo que decís se sabe en realidad. Eso es lo que me jode. Os pueden llamar de todo, pero con el móvil a uno lo tienen localizado y se dice y se sabe. Entonces, ¿por qué crees que a la gente le mola? Empiezo con un ejemplo que es de hoy mismo, que me tiene cabreado todo el día. En el español llevamos 6 años que la gran animación para entrar al campo tenemos que entrar con la huella. Esto fue porque a la liga de repente empezó a decir que se necesitaba un control de acceso y demás. Los clubes estaban un poco reticentes, pero a las policías les encantó esta idea, claro, porque poder tener un listado de gente a la que controlas con huella, esto es fantástico. Y la Policía Autonómica Catalana, los Mossos, le dijeron al español, al Barça no se lo dijeron, pero al español sí, que no podía tener gran animación si no tenía la gente entrando con huella. Los directivos del español se bajaron pantalones, dijeron, pues vale, hacemos caso 100%, nos obligaron a entrar con huella, somos el único equipo de España de primera división que tiene control con huella durante 6 años. Hoy sale, o hace pocos días, sale un informe de la Agencia Española de Protección de Datos, dice que eso es ilegal. Cosa que yo ya llevo diciéndoles al club 6 años, y nunca me habían hecho caso. Bueno, entonces me doy cuenta y pongo en un grupo que tenemos de gente tal, oye, pues mirad esto que ha salido tal, lo habían puesto otros, pero me doy cuenta a través de eso, oye, pues rectificad, enviar un correo al club para que borre todos vuestros datos, cancele toda vuestra información para que esa información no quede registrada ahí en el club. Ah, porque la guardaban. Claro, la guardaban. Tienen nuestra información biométrica, la tienen guardada. Y a requerimiento policial se la podían dar. Pero si en todo ese tiempo al Barça no se lo obligaban, no entiendo por qué los directivos no dicen nada. Porque el español quiso someterse. O sea, es culpa del club. Pero entonces le digo a la gente, oye, pues enviar este correo tal. Bueno, muchos han dicho, sí, pues hace tal. Y otros dicen, bueno, mira, sabes que si ya la tienen, ¿para qué voy a tal? Pues además que si entro con la huella es más cómodo, ¿no? Así no tengo que sacar el carnet ni el DNI y tal, ¿no? Pues por comodidad, pues oye, sí, ya me va bien, ¿no? Entonces yo creo que es eso. Ha habido todo un proceso de reblandecimiento de la mente y de la voluntad, adaptándola a estos nuevos registros, a estos nuevos controles, pues ya estamos bien, ¿no? Pues ya sí, ya sé que me controlan el móvil, pero ostras, es que lo tengo todo ahí, ¿no? Entonces, ¿dónde voy? ¿Dónde he ido? ¿Dónde no sé qué? La tarjeta aquí y tal, entonces, bueno, por comodidad, porque es atractivo el que la vida sea más fácil, pues aceptamos ser esclavos, ¿no? Y esto lo he visto hoy mismo también, ¿no? ¿Qué peligros crees que acarrea eso? Porque estoy totalmente de acuerdo contigo. Y es que eso se refleja en todo. O sea, se refleja en lo que dices. Cualquier pago con Bizum, cualquier interacción que hagas con el móvil, realmente. Me escuchaba el otro día, no quiero irme del hilo, pero me escuchaba en un podcast de Jordi Wild con Carles Porta. Carles Porta, no sé si lo conoces, el de Crims. Es un tío que se dedica a analizar crímenes y tal, muy interesante. Por Crims lo conozco, pero no sabía. Un crack. Y comentaba la importancia del uso del teléfono móvil para analizar dónde estaba la persona que esté acusada, lo que sea. El investigado, en ese El investigado, eso es. Entonces, joder, se sabe que efectivamente, ¿no? Estamos controlados. ¿Qué problemas crees que acarrea eso? Porque por otro lado alguien podría decir, bueno, mientras haya unos ciertos límites y mientras únicamente se utilice para controlar pues a investigados, etcétera, tampoco hay tanto problema. Por ejemplo, yo este podcast igual no lo hubiera empezado si no fuera porque sé que ya saben de mí lo que quieran, ya saben, tienen mis fotos en Instagram, tienen tal... O sea, yo he caído en esas redes, como todo el puto mundo. ¿Qué problemas crees que hay? A ver, partimos muchas veces parte de la base de entender que la tecnología es neutra, y claro, eso no es así. La tecnología es un instrumento y por tanto puede ser usado de una manera o de otra, pero en sí mismo tiene una cierta ontología. Toda tecnología tiene una cierta tendencia
a que pueda ser usada mejor, peor. Y las tecnologías actuales de control expansivo tienen un claro peligro de ser dominadas de una manera muy amplia. Entonces, bueno, no, es que solo es para los malos tal. Bueno, solo es para los malos. A ver, el español ahora mismo tiene mi huella hasta que envíe el correo de cancelación. De repente, en cualquier sitio, toman una huella y sin conexión ninguna, pero dicen, mira, tenemos la huella aquí y lo hemos visto alguna vez por un partido, pues vamos a pedirle tal. Me la piden y me trincan por algo que no tiene nada que ver, etcétera. O sea que esa información es una información que se puede utilizar de mil maneras. Es que aceptamos por comodidad, porque hemos ido cediendo espacios de libertad a cambio de muchas veces seguridad, ¿no? Ese eterno debate entre libertad, seguridad, etcétera, y por otro lado también hemos ido ganando comodidad, ¿no? Entonces, como hay un cierto atractivo, porque es un bien también vivir con seguridad, claro que es un bien vivir seguro, pero entonces ese bien que buscamos de vivir con seguridad lo hacemos cediendo a ámbitos y aspectos de libertad. Y ese bien también que buscamos de una vida cómoda, pues claro, más fácil una vida cómoda que una vida complicada, ¿no? Pero a cambio estamos pagando esto otro, ¿no? Sí. El ejemplo del Bizum era clarísimo. Uno de los puntos fundamentales del nuevo orden mundial del foro de Davos es eliminar los pagos en metálico. Ya lo estamos viendo, que cada vez por todas partes nos van como presionando, empujando para que no paguemos en metálico, ¿no? Y es más cómodo, oye, es que no tengo que llevar encima la cartera, el cambio, no sé qué, las monedas se me caen, en billetes. Claro, es más cómodo. Sí, está claro. O sea, es verdad que es un debate. Es un debate interesante porque, por ejemplo, hablaba con Miguel Ángel, con el doctor Miguel Ángel Martínez, acerca de precisamente cómo en los tiempos que corren, que se supone que son los tiempos más cómodos, bueno, es que son los tiempos más cómodos, o sea, apenas la gente se muere de hambre en España, realmente hay una libertad para elegir qué quieres hacer en tu futuro, etcétera, pues mucho mayor y muchas más posibilidades que en ningún momento de la historia, y sin embargo, es la época en la que los jóvenes tienen más ideación suicida en la historia. Es bastante complejo. Comentabais también en el libro el hecho de cómo hemos pasado de, pues antes había mucho nomadismo, ahora es más sedentarismo, aunque siempre ha habido una mezcla, siempre ha habido gente que tiende a ser más nómadas. Ahora se habla de los nómadas digitales, por ejemplo. Mientras decías lo que acabas de decir, se me venía a la mente el hecho de una cosa que me estoy planteando últimamente, que es ¿por qué no? O bueno, simplemente la idea de el día de mañana acabar viviendo en el campo, ¿sabes? Sin ningún tipo de vínculo con estas tecnologías, porque al final a uno le pueden amargar en el sentido de que estás todo el rato recibiendo inputs, el ordenador, el móvil, llamadas, trabajo, tal. En ese aspecto es verdad que estamos esclavizados, sería el término. Es esclavos por comodidad. Estamos asumiendo, aceptando una esclavitud por comodidad. Y es esclavitud porque es un sometimiento de nuestra voluntad y es por fuerza. Porque cuando nos damos cuenta, todos estos mecanismos de control social usan la fuerza. Lo que pasa es que hay veces que la fuerza es física y hay otras veces que la fuerza es psicológico-mental, ¿no? Pero todo lo que no sea gobernar al hombre a través de la razón, que es con leyes, la ley es un instrumento de la razón, bueno, todo lo que no sea gobernar al hombre con la razón, que es lo que pasaba en la tradición clásica occidental, es la fuerza. Santo Tomás y Aristóteles lo decían así, ¿no? Cuando la ley no es racional, es fuerza. Y entonces eso se puede aplicar también a los mecanismos de control social. Todo aquello que antes en el mundo occidental era gobierno de la ley, de la razón, con sus fallos, lógicamente. Cuando eso se desmorona, porque se pierde la referencia de la razón y se pierde el antiguo cemento de la sociedad que era la fe, pues entonces hace falta la violencia, hace falta la fuerza para buscar esa cohesión, que será una cohesión forzada. Y por eso al principio los primeros mecanismos que decíamos antes son de tipo disciplinario corporal, porque lo más intuitivo es usar la fuerza física, pero después todo eso se va perfeccionando hasta desviarse a esos otros mecanismos de control cuya fuerza ya no es corporal, sino que digamos que aspira a controlar el alma, la parte digamos, espiritual del hombre. Y con eso se completa el círculo. Pero cuidado porque no estamos hablando tampoco de una progresión vertical, como que una cosa supera a la otra. No es que con los mecanismos actuales hayamos dejado de lado la coacción física, sino que se van combinando y a veces aparecen más unos o aparecen más otros, pero en el tema
de la pandemia lo vimos clarísimo, como la coacción psicológica del miedo a la muerte, por ejemplo, no está reñida con la coacción física de que nos tuvieron encerrados 3 meses en casa. Ya. Eso en el régimen duro, y luego hubo muchas más restricciones, ¿no? Sí. Mascarillas para cagar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no están reñidas las dos cosas, ¿eh? Esto lo explica muy bien otro libro que, bueno, pues quien nos escuche lo puede ver, que es el de Pandemia y Posverdad, de Jordi Pixem, un profesor, un filósofo de la UB, donde explica muy bien cómo el régimen actual lo que es una síntesis perfecta entre los dos grandes libros utópicos del siglo XX, ¿no? El del Mundo Feliz, de Aldous Huxley, y 1984, ¿no? Como en 1984 vemos un control más férreo, disciplinario, corporal. En cambio, en Mundo Feliz vemos un control que es sobre el alma, ¿no? Sobre la psique del individuo, y estos mundos parecen que son como contrapuestos, y no, lo que tenemos actualmente es una síntesis de ambos, porque tenemos control corporal y tenemos control mental, control psíquico. ¿Tú crees que, por ejemplo, China, que claro, hablamos de Europa, y ya en Europa empezamos a ver un poco de detallitos, ¿no? de ese control, pero en China ya lo hacen a cara descubierta? Y ojo, en algunas cosas, al menos a nivel numérico, les va mejor. Yo soy muy liberal en este aspecto y desde luego no querría que exista ese control tan férreo. Escuchaba vi el otro día una fotografía de una cámara de vigilancia que ya lo que hace es reconocer a la gente que va por la calle y determinar si es mejor o peor ciudadano en función de lo que esté haciendo, de si lleva la mascarilla, de si fuma y ese tipo de cosas. ¿Crees que puede llegarse al punto en que ese tipo de cosas las normalicemos aquí también? Eso ya se está trabajando para que así sea, ¿eh? En el foro de Davos, el Foro Económico Mundial, ya tienen agenda para que eso ocurra. De hecho, hay algunas ciudades europeas que ya se han apuntado a ser pruebas piloto en este aspecto, ¿eh? O sea que lo siento a ti mismo y a quien nos escuche, decir que esto nos va a llegar más pronto que tarde. En tema de China, un par de cosas para ubicarlo, para que entendamos bien. Claro, hay una cosa más explicativa de por qué en China ha ido antes, ¿no? Y luego también una lectura que haremos un poco más como apocalíptica. Me estás acojonando, ¿eh? No, para que no es de acojones, sino de entender un poco lo que es la teología de la historia, el por qué China ahora está siendo un anticipo de lo que nos vendrá después. A ver, China está muy avanzado en esto porque ellos mismos tienen, o sea, la mentalidad oriental es muy diferente a la mentalidad occidental, ¿no? La mentalidad oriental es una mentalidad muy colectiva, ¿no? Hay una anécdota que se explica siempre de la Segunda Guerra Mundial, en el momento en el que hay el enfrentamiento entre Rusia y Alemania, donde después de cada día de batalla, pues por la noche ya la cosa se cerraba y cada uno se recogía hasta el día siguiente, ¿no? Y entonces los alemanes, pues siendo alemanes, pero aún pues cogían a los cuerpos, los enterraban, etcétera, etcétera. En cambio, los rusos mandaban a 3 tíos uno detrás del otro con la misma pistola, el rifle el primero, y cuando caía el primero iba el segundo, y luego el tercero, y se dejaban ahí los cuerpos, ¿no? Porque hay este sentimiento de que el individuo está al servicio de la comunidad de una manera radical, cosa que tiene parte de verdad, porque claro que el individuo se integra en la comunidad y se orienta al bien común, pero falta el aspecto también individual de equilibrio, ¿no? Entonces esto por un lado para entender por qué en China como ejemplo, pero también Japón tiene cosas parecidas, está tan avanzado en esto, ¿no? Y luego la lectura más de teología de la historia que te decía es porque en el Apocalipsis, que es un libro que hay que leerlo bien y entenderlo cuando hay alguien que te lo explique, porque si no es muy críptico, pero hay una parte cuando se explica pues las diferentes etapas de los fines de los tiempos, donde se dice: cuando se seque el río Éufrates, llegará el imperio que viene de Oriente llegará a dominar el imperio que viene de Oriente. Entonces, la lectura que da mucha gente es que cuando se seque el río Éufrates se refiere a la zona de Oriente Medio, cuando los conflictos en Oriente Medio se vayan pacificando, que a día de hoy está bastante pacificado, no está resuelto del todo, pero tal, llegará y nos dominará el imperio que viene de Oriente, ¿no? O sea, que hay que fomentar la guerra en Oriente Medio, ¿sabes? Entonces, no, porque estas cosas no las dominamos nosotros, claro. Es Dios es que es el señor de la historia, entonces no está en nuestras manos. Pero da un poco la lectura de que tiene que suceder en la historia de la humanidad que haya un dominio por parte
del Occidente, que no necesariamente tiene que ser de Oriente, perdón, necesariamente tiene que ser por las armas, puede ser con esta mentalidad y con estos mecanismos que nos calen y que nos lleguen y que también se imponga esta manera de pensar y de regir las relaciones sociales que es tan ajena a la mentalidad occidental, incluso la moderna y posmoderna. Incluso ya después de la ruptura religiosa con el protestantismo y demás, incluso es ajena a la manera moderna y posmoderna de vivir en Occidente, que siempre había sido pues de claro individualismo, ¿no? Y esto choca, pero lo estamos aceptando. Yo soy el primero, de hecho me voy a Japón el año que viene de intercambio, que soy un enamorado de conocer culturas y sobre todo de la oriental en el sentido de que me gusta. No a largo plazo, al menos de primeras no me interesa vivir ahí a largo plazo, pero sí conocer, porque me parece que tienen cosas a reconocer. Pues si bien es cierto que esa mentalidad colectiva hace que muchos individuos estén más tristes, a nivel estadístico está demostradísimo que tienen más suicidios y ese tipo de cosas, mucha más presión laboral, presión por demostrar, etcétera. Pues coño, en el caso de Japón, por ejemplo, les veo muy ordenados, gente súper educada y ese tipo de cosas. Entonces, bueno, me mola, ¿no? Probar. Sí que es, por otro lado, voy notando en Pamplona, que es donde estoy estudiando, te cagas con... O sea, todos los restaurantes, todos los bares de tapas, que cualquiera diría, joder, son de tapas, tienen que estar llevados por gente española, son todos chinos ahora mismo, pero todos. O sea, es una locura. O sea, yo flipo, la verdad. De hecho, quien sea de Pamplona que se fije, porque es que es brutal. Pero claro, lo hacen de una manera que digo, mira, es que a mí me parece bien, porque lo están haciendo siguiendo las reglas. O sea, joder, trabajan más, los domingos están abiertos y probablemente igual hasta bajan el precio. Obviamente la calidad no es la misma que la de un buen cocinero español, pero vamos, que no lo están haciendo como lo hacen otras culturas, de una manera agresiva, etcétera, sino que es una manera un poco más, pues, trabajadora, inteligente, no sé cómo denominarla. Claro, luego tocamos el tema del control social y eso sí que me preocupa, porque... Yo creo que más o menos el punto en el que estamos es aceptable. Sí que es cierto que, pues como hablábamos antes, tenemos los móviles que son constante estar localizados, pero hay unos márgenes. En principio no se debería usar ese GPS a no ser que seas investigado y tal, en principio. Pero claro, cuando ya llegamos a ese tipo de cosas, cámaras por las calles y tal, joder, da más pereza, ¿no? Además que, fíjate para qué se usan las cámaras en China, tú no lo has dicho, pero tiene muchas más ramificaciones. O sea, te va a detectar, te va a hacer la fotografía de quién eres y todo tu historial pasado de, pues eso, si has llevado mascarilla, si estás vacunado, si has devuelto el último préstamo y tal, y eso va a servir al Estado para poderte dar préstamos, para poder acceder a determinadas posiciones, etcétera. O sea, que tendrá penalizaciones muy grandes, ¿no? En China se había hablado, no sé si se llegó a implantar o no, pero... que la gente no vacunada pues no pudiera sacar hasta X cantidad en efectivo, ¿no? Cosas de este estilo. Y, bueno, en Canadá y tal... Y en Europa se llegó a plantear también, ¿no? Entonces estas cosas, bueno, pero sí, es verdad que la mentalidad occidental no, el individuo occidental no tiene tanto problema como para integrarse a su manera. No se te va a integrar igual de una culturalmente muy fuerte, pero no da problemas. Pero bueno, el pobre chino que tiene el bar no es el que trae la tecnología, pero toda esa corriente es una señal de que al final arrastra eso, ¿no? Y en Barcelona también pasa eso de los bares y demás. Antes lo has dicho y ahora lo volvemos a conectar con lo de la más suicidios y demás en China. Ese es otro ejemplo buenísimo de mecanismos de control social que tenemos omnipresentes, que hemos asumido y que a veces no solamente sirven para oprimir y dirigir, sino para autoprotegerse el sistema, ¿no? Fijémonos como todo el mundo no, pero la gente que se pone a investigar y tal sabe que la causa de muerte principal en España de menores de 35 años es el suicidio, que está incrementándose a nivel brutal en menores y en jóvenes, y sin embargo eso no sale en las noticias. Te dicen, no, claro, es que eso es porque así no hay efecto espejo, ¿no? Así no, la gente para no fomentar. Vale, muy bien, perdone. Pero y entonces las noticias de la manada las damos. La de la manada no genera efecto reflejo, no genera efecto imitación. Claro, entonces aquí hay algo que no cuadra. Me estás diciendo que esas lo haces para proteger porque así la gente no tal,
Pero en cambio estas otras no, estas otras me las pones a bombo y platillo en todas partes, ¿no? Hay algo que no cuadra. Esto es un mecanismo claramente de control, de autoprotección del sistema, ¿no? Porque yo no doy las noticias de la gente que es el joven que se está suicidando, porque eso le va a hacer plantear a la gente de en qué mierda de sociedad vivimos que un joven no tiene nada a lo que agarrarse para vivir, ¿no? Eso es como sociedad es un fracaso brutal. Sí. Entonces eso me parece que también es un ejemplo muy claro Joder. de mecanismos de control que no tienen que ver tanto con, pues eso, con el dirigirte a o hacerte pensar de una manera tal, sino que en este caso también es una medida de autoprotección, ¿no? Una medida de protegerse el sistema para que no se le vean las miserias. Decías una frase en el libro relacionada con esto que me interesa mucho. Decías que las élites básicas hay un gran reajuste, que vivimos como sujetos pasivos al que nos preparan las élites. Lo menciono porque antes también has hablado del foro económico y de cómo están preparándose, también mencionas Gran Reset en el libro. ¿Qué crees exactamente que es lo que se está cociendo? Que de hecho hay charlas del World Economic Forum en donde explican muchas de sus intenciones. La Agenda 2030, o sea, digamos que es una cosa abierta, no va con secretismos. Pero exactamente cómo crees qué es lo que crees que buscan en un futuro, qué situación. Es una cosa abierta, es verdad, o sea, esto es evidente. Pero a medias. Pero la gente tampoco lo sabe, porque yo, por ejemplo, le hago la prueba y a mis alumnos le voy soltando borradas que los dicen ellos, lo dicen el Foro Económico Mundial. Y tampoco lo saben, porque es verdad que es público, o sea, si tú vas, lo buscas y llega a ciertos ambientes, pero ya saben hacerlo para que vaya calando como muy poco a poco, ¿no? Primero a unas élites que ya están más preparadas, luego a las subélites que hacen de mecanismo de transmisión, de correa de transmisión, y luego ya llegará al pueblo llano, ¿no? Porque pasar de arriba abajo, así de sopetón, o tienes un bicho que te mata supuestamente a mucha gente, o pasar de arriba abajo cuesta más, Por tanto, claro, eso hay que tenerlo en cuenta. Pero lo del reajuste es la palabra con la que yo traduje la expresión propiamente del Foro Económico Mundial, que tiene este libro escrito por Carl Schwab, que es el jefazo del Foro Económico Mundial, que es COVID-19, The Great Reset, ¿no? Y este reset, y yo busqué varias traducciones en castellano y tal, en la que al final más me acabó gustando es reajuste, ¿no? Porque es ajustar a la sociedad, amoldarla, ¿no? Hacerla realmente nueva. Se puede usar también resetear, pero bueno, que quise buscar una palabra así más castellana, ¿no? Reajuste, porque eso es lo que pretenden. Y en la página web del Foro Económico Mundial está lleno de todas estas medidas. O sea, te entras y ves, por ejemplo, que en 2030... Luego, aquí ya te dicen que si no lo consiguen en 2030, pues nos vamos al 50. Pero bueno, antes o después quieren conseguir que tú no comas más de X kilos de carne al año. Y lo van a limitar. Y no te van a dejar comprar más de X kilos de carne al año. Que tú no puedes viajar más de X veces al año y más de X kilómetros. Esto es que vas a la página y te lo dice. Y además es muy poco, O sea, te habla de como 1 o 2 viajes al año de máximo 200 kilómetros en avión. Claro, eso se lo dije a los alumnos y flipaban. Y dije, no, pero que no me lo invento yo, que vete a la página. Es que es público. Es que es público, vete a la página. Claro, yo creo que la gente, yo el primero, se queda con el titular de la Agenda 2030, que al final son titulares que cualquiera está de acuerdo, porque quién coño no quiere que disminuya la pobreza o tal, pero efectivamente que luego, bueno, si quieres contar alguna más, hay, pues eso, subtítulos que ya no llegamos a leer algunos porque tenemos demasiadas mierdas que hacer y que te das cuenta de que es un plan que igual que no es tan bonito como parece, ¿no? Sí, es que es así. Vamos a disminuir la pobreza en África. ¿Y eso cómo se hace? No, pues matando niños africanos con el aborto. Hombre, pues mire usted, pues no. No. Vamos a hacer una sociedad más justa y tal. ¿Y eso cómo se hace? No, pues que usted no va a poder coger más de 2 aviones al año. Bueno, pues mire, lo cogeré si me da la gana y si no me da la gana, no. No, pero que me diga usted si voy a tener que coger aviones o no. Pues no lo sé. Claro, entonces uno va viendo y vamos a hacer una ecología, agricultura y demás ecológica. Y eso, y muy bien, ¿y eso cómo se hace? No, pues que usted no va a poder comer carne. Pues mire usted, esto está la mierda. Comer carne porque, primero porque me gusta y segundo porque soy un varón y los varones necesitamos proteína. Y ya está, eso está la mierda. Pero claro, es que todo eso también hay todo un entramado, toda una línea dentro de este factor de control social que es el de hacer que se pierda la masculinidad. Buah, eso es interesantísimo, la verdad. Y yo estoy muy en contra de todo lo que se propone en ese aspecto. Realmente estoy muy en contra del feminismo
Y te iba a decir del movimiento trans, pero la verdad es que últimamente me hace mucha gracia, y esto es otro tema ya distinto, pero quiero tocarlo ya que estamos. Además tú eres penalista, o sea que tendrás conocimientos de sobra en este tipo de cosas. Los feministas lo que hacen es, digamos, atacar al hombre. El hombre está perdiendo derechos, en mi opinión, y de una manera clara, en el libro lo mencionas también, la presunción de inocencia, por ejemplo, se ha perdido en el caso de denuncias por violencia de género. ¿Qué pasa? Que llegan los trans y, gracias a Dios, eliminan el sexo, porque realmente, se lo decía a mi madre, se ha pegado un cabreo, pero lo digo en serio, me estoy planteando cambiarme el sexo a nivel registral porque es que no pierdo nada, ¿sabes? Sabes que desde que se abrió la posibilidad, el 95% de las solicitudes han sido de varón a mujer. Claro. Lógicamente. Es que el 5% restante no sé qué coño hace, porque están perdiendo derechos a saco, ¿sabes? Es que es así, claro. Pero porque la masculinidad, tanto a nivel real, biológico, como a nivel simbólico, representa la norma, la realidad. Entonces, claro, eso hace falta eliminarlo, porque es todo aquello que no se deja doblegar fácilmente, que te impone un criterio de realidad de las cosas, ¿no? El varón es el vir, la vara, es aquello que permanece, que no se plega fácilmente al viento, ¿no? Entonces, claro, esto es lo que no se quiere, ¿no? Se quiere, pues, deconstruir la figura del varón porque es lo que da seguridad, certeza, y para todo, ¿no? Pues en la educación de los niños, en la propia vida social, claro, porque una sociedad sin varones es una sociedad más fácil de dominar. Por eso hay toda esa tendencia que se está cumpliendo, ¿eh? Sí, sí. Porque si ves, por ejemplo, si uno busca una búsqueda fácil en Google, los niveles de testosterona que tenían los varones hace 100 años y los que tenemos ahora son muy inferiores. Eso como signo, digamos, biológico de una masculinidad que la están deconstruyendo, que la están perdiendo. A ver. Una cosa es que hay una disminución natural con la edad, Sí. Con la propia edad el varón va perdiendo, pero a nivel macro, dijéramos, en escala macro, el nivel de testosterona de los varones hace 100 años es muy superior a lo que tenemos ahora. Y eso tiene que ver con esto, con hacer una sociedad más feminizada, porque pierdes el elemento propio del varón, que es el de la firmeza y el de la fortaleza frente a lo cambiante, esa roca a la que agarrarse y en la que se funda pues la familia también, la sociedad. Ese es otro tema. No quiere decir que sea el único, no es lo único. Por eso Dios nos creó hombre y mujer, para que haya complemento. Pero la parte que es más propia del varón, eso es lo que quieren eliminar. Para que la gente lo sepa, dejaré todos estos estudios, los voy dejando por aquí, imágenes, etcétera. Concretamente no he encontrado uno que sea en donde salga un gráfico de líneas y en donde se vea claramente. Estaba leyendo un artículo con relación a esto bastante interesante, que efectivamente decía que los hombres de hoy tienen menos testosterona que los de antes. Y no sabemos muy bien por qué. Pues bueno, acabas de dar la respuesta, ¿no? Probablemente tenga que ver con el hecho de que se intenta desmasculinizar al hombre y también lo mismo con la mujer, en el sentido de que, bueno, no sé si sabes quién es Matt Walsh, un periodista estadounidense que hizo un documental hace poco, de hecho se lo puse a Gon Michavila, saludos, que nos ha presentado él, cuando vino a Pamplona. Se llama What is a Woman, que es una mujer, y lo que hace es ir a hablar con gente, con especialistas, profesores universitarios, políticos y peña muy especializada del mundillo de la ideología de género, y únicamente les hace una pregunta. Antes hablan un ratillo y tal, pero les hace una pregunta, que es ¿qué es una mujer? Es gente que defiende, pues eso, todo este tipo de cosas de te puedes cambiar de sexo cuando quieras, eres lo que te sientas, cualquier tipo de problema está relacionado probablemente con que estás en el cuerpo equivocado y tal. Y ninguno sabe responderle. ¿Qué es una mujer? Es bastante simple. El documental es muy gracioso porque termina con él preguntándole a su propia mujer qué es una mujer y la tía le dice, tú eres gilipollas, ¿sabes? Es un tema biológico, o sea, es así. Otra cosa es que haya gente que efectivamente pues tenga un... es que no sé cómo denominarlo, porque hoy en día utilizas según qué palabras y te censuran, pero habrán excepciones, a eso quiero llegar, habrán excepciones, pero lo que está claro es que no cualquier problema significa que no estés en el sexo adecuado, o sea, estamos jugando con algo muy serio. Es que ya decía Chesterton que llegará un momento en que habrá que sacar la espada para defender que la hierba es verde. Pues estamos en ese momento en que hay que sacar la espada de la razón, para decir que la hierba es verde y que el hombre es hombre y la mujer es mujer. Una de las razones, no es la única, pero una de las causas que hacen que esa bajada de la testosterona sea tan grande es la alimentación, claro.
Hablamos antes de la carne, por un lado está la falta de proteína, pero por otro lado también está el consumo de soja, ¿no? Que ahora está tan extendido y tal. La soja claramente tiene un efecto de disminuir la testosterona, porque la soja tiene los estrógenos que son femeninos, claro. Joder, no tenía ni idea. Claro. ¿Por qué te crees que el Foro Económico Mundial está tan por la labor de eliminar el consumo de carne y al mismo tiempo potenciar el consumo de soja? Porque la soja tiene los estrógenos, que son la hormona propiamente femenina, y claro, eso al varón pues le hace perder su testosterona. Y antes también has mencionado que el varón necesita carne, concretamente el varón. Esto me ha sorprendido, o sea, hay determinados alimentos que, digamos, son mejores potencialmente para el hombre y otros que son más acordes Hemos puesto con la mujer. por ejemplo, la carne porque es lo que más nos remite a la proteína, pero es verdad que pero esto es médico, que el varón necesita consumo, ya no solo de más kilocalorías en general, ¿no? Todos hemos visto cuando se hacen cálculos de lo que se consume por un varón o mujer y hay diferencias, pero es que internamente también el varón necesita más proteína comparativamente que la mujer. Por eso he dicho el ejemplo de la carne, pero hay otras, bueno, pues el pescado, Sí. otras vías de... O sea, es más la proteína que no la carne como tal, ¿no? Es que es lo más intuitivo, ¿no? Que nos viene a la cabeza cuando hablamos de proteína, pero lo de la soja es así, ¿no? Y esto no se dice, pero se sabe desde hace muchos años. Todas las personas que tienen, las mujeres que tienen cáncer de mama, lo primero que les dicen si superan el tratamiento y demás es no consumas soja. Porque, claro, si has tenido cáncer de mama es por tema hormonal de mujer, que son los estrógenos, entonces, claro, pues si consumes soja que tiene estrógenos, te puede hacer que se te regenere eso. Es interesante. Y eso se ha dicho siempre. Y retomando un poquito el tema del feminismo y demás, como digo, eres profesor de Derecho Penal y quería que comentases un poco, a ver si puedes explicar qué está pasando en España con el tema de la ley del solo sí es sí. Pinceladas para que la gente que no tiene ni idea más o menos entienda de qué estamos hablando, porque claro, para alguien que yo, por ejemplo, estudio Derecho, claro, veo las noticias y aunque no me haya leído la ley como tal, pues sé que es una cosa básica del derecho, que los efectos retroactivos únicamente afectan al reo de manera positiva, que si tienen efectos negativos, pues no afecta al reo, ¿no? Y en este caso lo que ha pasado es eso. Cuéntalo tú más a fondo, ¿no? Pero que tenían efectos positivos y los jueces se han limitado a aplicar la ley. Luego llega una ministra que no tiene ni idea de derecho y les dice a los jueces lo que tienen que decir. Hagamos una primera premisa para contextualizar y que se entienda bien no solo esto, sino otros temas. Y es que, a ver, siempre en el mundo occidental en los últimos años, en España se ha visto, pero no solo, el Código Penal se usa como una herramienta ideológica. Y no solo en el tema feminista, sino que en general hay como un uso ideológico del Código Penal para hacer ver que das respuesta a problemas sociales como si se solucionaran modificando el Código Penal, ¿no? El Código Penal es una ley del 95 que se ha modificado 40 y pico veces en los 28 años que lleva en vigor. Más de una vez al año. Es verdad que, joder, modificaciones profundas son menos, son profundas, yo creo que son contaríamos unas 7, 8, pero contando todas las modificaciones estamos hablando de 42. Claro, es muy fuerte esto. Y además siempre hay una tendencia a el endurecimiento del código. Es una tendencia ideológica siempre a endurecer el código, porque se intenta usar el código como respuesta para dar respuesta a problemas sociales. Como una respuesta, pues siendo más duro, ¿no? Y esto es algo que ha sido una constante de todos los partidos, ¿eh? Hay pequeños matices, algunas modificaciones han incorporado algunas cuestiones que sí que son más favorables, pero en general la tendencia siempre es a ese endurecimiento del Código Penal. Ya en el mismo 95, que es el primer código que se aprueba en época democrática, ese código ya es más duro que el código franquista. Y desde el 95... Ojo esto, más duro que el código franquista. Eso yo lo digo siempre, lo digo a mis alumnos mil veces, y hay 1000 ejemplos. Un ejemplo muy, muy intuitivo y muy básico, y que además afecta a la vida muy diaria de los presos. En el Código Penal franquista había una institución, que a algunos igual les suena, que es la redención de penas por trabajo. Esto es que el reo, cuando trabajaba en prisión, se le reducía una parte de su condena. Cada X días trabajados en prisión se te quitaba un día de cumplimiento de condena. Tú podías acabar cumpliendo menos pena, se podía rebajar hasta una cuarta parte o incluso un poquito más de tu condena final trabajando dentro de prisión. Eso primero tenía un efecto, digamos, de mostrar la misericordia del sistema penal. O sea, eso es lo que inspiraba, pero al mismo tiempo eso genera una
resocialización del reo, que es beneficiosa para todos. Fomentas que también trabaje, etc. Tiene un fundamento claro en la perspectiva de la fe católica, pero al mismo tiempo tiene ese efecto reflejo de generar la resocialización, ¿no? Y esto en el año 95, el primer Código Penal de la democracia, hemos hecho una ley ya por fin democrática del Código Penal, mayoría absoluta del PSOE, Felipe González, y lo quitan. Lo eliminan completamente. No hay ninguna manera de que el reo disminuya su pena de alguna manera trabajando. No. Ahora lo que hay es un sistema en el cual si el reo trabaja, aparte de que tiene un salario, tiene mayor facilidad de acceso a beneficios penitenciarios, pues a tener permisos, a tener salidas de tercer grado, salidas en segundo grado o acceso al régimen abierto que le llamamos que es tercer grado. Pero efectivamente, como decías, o sea, se endurece el código. Se endurece. Entonces esto era la premisa, para ahora ya entrar en la materia más específica del tema de la ley de sí a sí, para entender que no es que de repente a alguien se le ha ocurrido de vamos a endurecer el código para resolver este problema. No, hay una tendencia que no solamente es en España, sino en todo Occidente, a intentar instrumentalizar el uso de la legislación penal para resolver, como si fuera una varita mágica, problemas sociales. Que no se resuelven así, claro, porque tú no vas a resolver el tema este concreto de que haya, digamos, una situación de abuso, dominación, de fuerza física y o psicológica del varón sobre la mujer en el tema sexual, no lo vas a resolver así. Igual tienes que pensar si lo resuelves enseñándole a los niños que hay otras maneras de interactuar entre ellos que con TikTok, con Tinder, con Instagram, con fotos y con una hipersexualización, etcétera. Igual la solución te empieza a venir por ahí, pero bueno. Pues... Pero es que lo peor es que son ellos mismos los que, o sea, es decir, la ideología, en este caso, Podemos, etcétera, son los primeros que fomentan la hipersexualización, que todos en general, pero ellos mismos son los que, digamos, piden que los niños se les enseñe desde que son enanos ciertas cosas sexuales y que se toquen ese tipo de temas cuando durante toda la vida los niños no tenían ni puta idea de nada de esto hasta los, qué sé yo, 12, 13 años. Hasta que sus padres lo digan. Exacto. Porque no perdamos de vista que quien tiene que educar a los niños son los padres, por derecho natural. Es una cuestión de derecho natural. Bueno, y fue una... no sé si ministra, sí, que dijo... Sí. Que dijo literalmente que los niños son del Estado. Eso fue lo que dijo la ministra de Educación, creo. No me sale el nombre, mejor, porque si no la cito. Pero sí, dijo textualmente eso. Y eso es una reflexión que no se le ocurre a ella, sino que viene de toda la tradición revolucionaria desde la Revolución Francesa, de que sí, el Estado tiene conciencia de que los hijos son suyos y simplemente nosotros digo porque soy padre de 3 niñas, nosotros somos como administradores, delegados de eso. Bueno, mira, oye, como no podemos hacernos cargo 24 horas al día, pues nos hacemos cargo cuando están en el colegio y ahí los reprogramamos. Y luego, pues mira, la parte difícil, que es cuando el niño ya te viene con la pataleta, tiene tal, pues eso lo gestionáis vosotros. Cuando la realidad es, claro, es muy otra. Y se ve muy claro en la vida real. Tú ves el niño, tú vas al cole a buscarlo, vas a las reuniones con las profes y te dicen, no, se porta fantástico, si es que aquí se porta tal. Y cuando se porta mal es en casa, claro, porque es el lugar de confianza, de reposo, de amor, donde el niño puede... digamos, comportarse tal como es, que no es el santo, tampoco es malo, pero se comporta con toda su... Sí, se libera. Con toda su humanidad, ¿no? Y el padre y la madre acogemos eso. Bueno, entonces, claro, habría que partir de la base de que el problema se soluciona desde otras vías y en la parte educativa, sobre todo, respetando la autoridad natural de los padres que tenemos en la educación de los niños. Pero bueno, entonces, dijimos, vale, tenemos la varita mágica del Código Penal, vamos a solucionarlo así. Entonces, claro, todo eso confluye con la ideología imperante del feminismo actual y dice, bueno, pues el varón es culpable, vamos a intentar castigarlo al máximo. Pero claro, partes de una realidad, y la realidad es que tienes un código penal que históricamente ha diferenciado en España entre 2 tipos de conductas que atentan contra la libertad sexual, contra el consentimiento, que es la base de la libertad sexual, ¿no? Vale. Un tipo de conductas en las que el consentimiento se obtiene por vía de engaño, vicio del consentimiento, y por tanto no hay una fuerza física
para vencer ese consentimiento, y en cambio otras conductas en las que sí que hay una fuerza física para vencer ese consentimiento. Esa división ha estado siempre históricamente, ¿no? Que es lo que se llamaba pues, o abuso o agresión. Tienes eso y sabes que llevas toda la vida condenando así, y sin irte tan lejos, pues desde el 95, porque es verdad que hubo un cierto cambio, pero bueno, se respetó más o menos la estructura de la tipicidad. Desde el 95 tienes esta estructura. Para que a la gente le quede claro, la violación entraría en agresión. Sí. O sea, el nombre técnico que se usaba en el Código Penal hasta la reforma de ahora era abuso y agresión. Okay. El propio código es verdad que hablaba de violación cuando la agresión era con acceso carnal, que se llama. Se usa esta expresión de acceso carnal para referirse pues que ha habido pues, penetración o similar, ¿no? Pero sí, o sea, lo que vulgarmente se conoce como violación, en un lenguaje coloquial, digamos, es la agresión sexual. Tú sabes que ha habido eso. Tú si ahora quieres englobar todas las conductas que atentan contra el consentimiento de la otra persona a dar el sí a la relación sexual, lo englobas todo en el mismo saco, tienes que asumir que estás desdibujando una realidad muy compleja y por tanto que vas a perder finura, porque la complejidad hace ser más preciso y en cambio pues si lo desdibujas vas a perder finura. Entonces ya ves que si lo metes todo en el mismo saco habrá cosas más graves y cosas menos graves, ¿no? Entonces claro, plantean esta reforma, que es verdad que la ministra se ha quedado a la cara, pero no perdamos de vista que esa reforma se ha hecho por parte de técnicos jurídicos, gente que se dedica al mundo del derecho en la universidad. Lo que no entiendo es cómo no se han dado cuenta de que eso iba a provocar que muchos presos después se les rebajase la pena. No pueden no haberse dado cuenta, porque toda modificación del Código Penal requiere un informe previo, que es preceptivo, no es vinculante, pero sí que es preceptivo, del Consejo General del Poder Judicial. Cuando el Parlamento quiere modificar el Código Penal, tiene que solicitar un informe previo de la modificación al Consejo General del Poder Judicial. Informe, insisto, que es preceptivo, no vinculante. El Consejo General del Poder Judicial coge la modificación de la ley del solo sí es sí y les dice, señores, va a pasar esto. Está escrito en un informe del Consejo General del Poder Judicial. Dijo, señores del gobierno, va a pasar esto. Los jueces van a tener que revisar las penas porque ustedes están metiendo en el mismo saco lo que antes eran 2 delitos. Por tanto, a la persona, ahora estoy diciendo, me tenía que haber mirado los números porque así no los decía de memoria, pero y de memoria no me lo sé porque me los voy a inventar, pero para que se entienda. A quien antes le habías castigado por agresión, que tenía un marco penal de 6 a 12, no son estos los Sí, no, pero bueno, más o para menos. Que se entienda. Y en cambio el abuso era de 2 a 6. Ajá. Si tú ahora haces un solo tipo penal que es de 2 a 12, al que le has condenado antes por el tipo penal de 6 a 12, ahora le tienes que aplicar el nuevo tipo porque el mínimo es más bajo. Claro. Entonces, como eso le favorece... el campo, digamos, se ha abierto de un extremo al otro. Como eso le favorece, al que le has condenado por este delito, que ahora es un mismo tipo, le tienes que aplicar retroactivamente aquello que le favorece. Porque como decíamos antes, los efectos retroactivos, si son a favor, se aplican siempre. Si son en contra, no, claro. Que eso es algo que también la gente... Yo pensaba que era bastante evidente, pero la gente que no sabe de derecho no tenía ni idea. Esos son principios básicos del derecho que son también cosas muy racionales de derecho natural, también diría yo. O sea, sí. Al menos la parte de la irretroactividad de lo desfavorable. La retroactividad de lo favorable puede ser más discutible, pero está puesto propiamente en el Código Penal español y por tanto también se tiene que aplicar. Entonces, claro, mi pregunta es si sabían eso. Es que no es que se dieron cuenta, es que el Consejo General del Poder Judicial se lo dice de manera directa y encima por escrito, ¿no? Porque ahora hay, digamos, sorpresa. No entiendo nada. Y yo no me puedo meter en la mente de quienes hicieron la reforma ni a nivel técnico ni a nivel político, dijéramos, del ministerio. Pero lo que no pueden decir es que no lo sabían. Claro que sabían que esto iba a pasar. Y no solo porque se lo deberían haber planteado ellos de manera pues prudente, ¿no? Como se tienen que hacer las leyes con prudencia política, sino porque es que se lo han dicho. Es que el Consejo General del Poder Judicial se lo avisó. Señores, va a pasar esto. Sí. Va a pasar esto. Y no podrían haber hecho directamente, no quiero darles ideas,
pero que al juntar esas dos leyes, en vez de 2 a 12, hubiera sido de 6 a 12. Eso es lo que les dicen ahora a nosotros, sí. Además, claro, eso sería una barbaridad, porque sería que por un abuso, un antiguo abuso, es decir, un error en el consentimiento, para que se entienda, que no es una violación como la tenemos entendida, pongamos que algo que llevaba una pena de 2 años, el chaval se coma 6 es bastante bestia, ¿no? Por eso, pues primero, con buen criterio dentro de la chapuza que era hacerlo así y tal, pues sí que se tomó el buen criterio de hacer que el marco penal fuera suficientemente amplio como para castigar con más pena aquello más grave, menos pena aquello menos grave. Y ahí se le daba margen de arbitrio, de libertad a los jueces. Pero claro, el efecto que llevaba aparejado de eso es que al tú refundir 2 tipos penales en uno solo, a todos aquellos que les habías aplicado el antiguo, les tienes que aplicar necesariamente por imperativo legal, porque el artículo 2 del Código Penal te obliga a ello, aquello que es más favorable a posteriori. Claro. ¿Qué cosas más implica esta ley? Si es que hay alguna más, porque al final el título Ley del solo sí es sí toca alguna cosa concreta del consentimiento como tal. Es decir, tienes que realmente haber escuchado un sí concreto de la chica. Eso no se puede decir así tal cual en la modificación del Código Penal. Eso es más relato que en realidad. Si modifican algo del consentimiento, yo creo que no. Ahora te lo digo también de memoria, pero no. El tema del consentimiento se había modificado antes para si era menos de 14 o tal, y la parte también de que si son menores pero son cercanos en edad, el juez puede valorar que ese consentimiento sí que vale igualmente porque, bueno, tienen una madurez parecida y tal. Puede haber alguna modificación, pero no creo que sea la más relevante. Al menos no. En esta última sí que ha tenido modificaciones también dentro de estas 42 o 42 o 43 que hemos dicho. Claro, es que ha sido bestia eso, lo de que desde el 95, que es que del 95 se hace nada, hayan habido tantas reformas, nos da a ver la suerte que tenemos en cierto modo de que no se pueda reformar la Constitución fácilmente, porque esto sería, vamos, los políticos dando bandazos de aquí para allá también. Cualquier cosa que puedan reformar la reforman, ¿no? En realidad, en cierto modo, lo de la separación de poderes no acaba de existir como tal. Y de hecho, hablabas antes del Consejo General del Poder Judicial y es que el gobierno de Sánchez, la verdad es que está intentando también acaparar poder ahí. Partimos de una base, aunque soy penalista, pero también me gusta mucho la filosofía política, vamos a la base de que la separación de poderes es un invento moderno. Así, resumido. Es un invento moderno porque frente a la concepción clásica en la que se entendía que el poder se limitaba por la sumisión a Dios, ¿vale? Pues el gobernante no podía abusar de su poder porque se sabía a sí mismo sometido a Dios y sabía que la comunidad política se ordenaba a la vida sobrenatural y eso hacía de barrera a los excesos del poder. Claro, podía fallar, claro, lógicamente, claro, si el gobernante era un tirano, pues era un tirano, pero había esa conciencia de esa sumisión. Cuando esto se rompe en la modernidad, porque ya se entiende que el soberano es tal y no se somete a Dios, fíjate que la palabra soberano no se empieza a utilizar en la filosofía política hasta la modernidad, porque el rey medieval no era soberano, el soberano es Dios. El único soberano del mundo es Dios. Los reyes no son soberanos. El término soberano aparece en la modernidad como última instancia del poder. Cuando la concepción clásica se había tenido que la última instancia siempre es Dios. Interesante. Claro, cuando el soberano ya dice, no, aquí mando yo y ya está, no me remito a Dios, claro, entonces ahí la gente empieza a tomar conciencia del peligro real de un poder ilimitado. Y entonces, frente a la imposibilidad de un control externo, que era el de Dios, pues hace falta buscar controles internos, inmanentes, dentro del propio sistema. Y ahí es donde se crea la idea de división de poderes. Como creación moderna, que el ejercicio del poder se divide en ramas, en apartados, eso ya está en Platón. Platón, cuando habla de cómo se manifiesta el poder político, ya dice que hay una parte del poder que se manifiesta en el aparato legislativo, otra parte que se manifiesta en el aparato ejecutivo y otra parte que se manifiesta en el aparato judicial. O sea, eso ya lo veían los griegos. Sí. Pero el hecho de que eso se articule como checks and balances, ¿no?, que dicen los americanos, de frenos y contrapesos al poder para limitarlo internamente, es un invento moderno para sustituir el verdadero límite al poder, que es el que te da Dios, la ley natural, la ley divina. Entonces, eso es un invento. Particularmente mal hecho en la España actual, en la que efectivamente, parece que todos tenemos conciencia de que es el Ejecutivo y en realidad no. En realidad quien concentra todo el poder político en España es el poder legislativo.
Vale, pero que viene a ser lo mismo. Lo que en pasa cierto es que, modo. a ver, el tema es que quien concentra todo es el Poder Legislativo, porque si uno ve quién realiza las funciones, todas las funciones es el Poder Legislativo, es el Parlamento. Es el que aprueba las leyes, es el que nombra al Ejecutivo, es el que sostiene al Ejecutivo, es el que nombra a los miembros, la mayoría de los miembros de los órganos constitucionales básicos, como el Tribunal Constitucional, como el Consejo General, etc. Claro, ¿qué pasa? Que una de las funciones principales del Poder Legislativo es nombrar Al Ejecutivo. Ejecutivo, ¿no? Depositar la confianza de todos los representantes en el presidente del gobierno, y ese presidente del gobierno elige sus ministros. Entonces parece, como es el que sale en todas partes, ¿no? Y el que tiene iniciativa legislativa y tal, parece que sea el Ejecutivo. Pero en realidad es el Legislativo. Vale. Es el Ejecutivo sobre la base de un Legislativo que es el que le ha dejado hacer. Quien manifiesta la hegemonía del poder es el Poder Legislativo. Pero claro, digamos que en el día a día se delega en el presidente. Por eso cuando el presidente se basa en una mayoría absoluta parlamentaria, eso se acentúa mucho más, claro. Cuando ya partes de una mayoría absoluta parlamentaria, entonces la delegación es mucho mayor. Claro. Ya puedes hacer lo que te dé la gana, ¿no? Como Rajoy hizo lo que le dio la santa gana, y en sus años de gobierno se aprobaron el mayor número de decretos leyes de la historia. Que el decreto ley es esa facultad que tiene el gobierno de poder crear normas con rango de ley sin pasar por el Parlamento. Y que luego el Parlamento las tiene que convalidar. Pero claro, si tú tienes mayoría absoluta, sabes que te la van a convalidar seguro. Es que es lo mismo, claro. Que Rajoy, por cierto, a pesar de tener esta mayoría absoluta, algunas de sus cosas las incumplió, como el aborto que mencionabas antes. Pero bueno, te adelanto, que luego hablaremos de fútbol, vamos a acabar también con ese tema. Pero retocando una cosa que has mencionado antes, que era el tema de aborto y eutanasia, me gustaría también pararme un poco a profundizar en eso, que es el hecho de por qué se está insistiendo tanto en disminuir la población mundial. Porque al final, si lo analizas, has hablado de la familia, aborto, eutanasia, o incluso la publicidad o propaganda que se realiza ahora con el no tener hijos, porque anticonceptivos. Sobre todo ese tipo de cosas al final derivan en lo mismo, que es no tener hijos y no, pues eso, crear descendencia. Entiendo que también tiene que ver con alguno de los objetivos que mencionabas, pero no acabo de ver el por qué exactamente. Se supone que hay una sobrepoblación. A nivel fachada, el discurso que vamos a encontrar es ese, ¿no? Que, ostras, no, fíjate, cada vez hay más sobrepoblación y los recursos se van a agotar, y no sé qué historias, entonces, claro, hay que controlar, tal. Vale. Ese es el discurso, la fachada altruista. Si rascamos, lo que vemos es que, claro, las élites que gobiernan el mundo a nivel mundialista, esas élites sirven a una figura que es la figura del anticristo. Satán y todos los demonios. Entonces, claro, al demonio lo que le gusta son los sacrificios humanos, de siempre. Entonces, hace falta, él quiere sacrificios humanos, y el aborto es el mayor sacrificio humano, porque es el sacrificio de un inocente. O sea, tú afirmas que realmente todas estas élites globalistas, digamos que están al servicio del demonio. El anticristo, sí. El anticristo es la figura que tiene que venir en los últimos tiempos, tercero, ¿no? Antes de que vuelva Jesús, ¿no? Entonces, claro, eso hay gente que le sirve de una manera consciente y hay gente que le sirve de una manera inconsciente, claro. Porque igual que Dios se sirve para hacer el bien de causas segundas, también los demonios también, pues hay gente que claramente tiene una conciencia de estar sirviendo a eso, y hay gente que pues igual no es tan consciente, pero también entra dentro de esa estructura de pecado que tiene esos funcionamientos. Entonces, la razón real de fondo es esa. Yo sé que queda un poco, digamos, como... Desde luego hoy en día sorprenderá a muchos porque, claro, a nivel espiritual muy poca gente cree hoy en día. Entonces ya cualquier tipo de argumento religioso, digamos que se tiende a... no sé cómo, a desacreditar. Sí. Pero si tú me has preguntado el por qué me parece top que me respondas con esa claridad, porque ya te digo, hoy en día... Luego hay razones adyacentes que se pueden sumar, ¿no? Y es porque, bueno, pues para esta estrategia de dominación hace falta también, pues, que haya una masa mucho más adormecida o regada, ¿no? Y entonces, pues claro, digamos que la autoridad natural que tiene el padre sobre los hijos y que contrarresta lo que venga de fuera, eso es muy potente, ¿no? Entonces, claro, cuantos menos hijos tengas, menos gente libre vas a crear, ¿no? Aquellos que se te escapen, porque no los tienes tan controlados, menos gente libre van a dar, ¿no? Entonces, hay razones adyacentes, pero si vamos al meollo de la cuestión,
es porque al demonio le gustan los sacrificios humanos, claro. Y sobre todo los sacrificios del inocente. Por eso el aborto es tan fundamental. Es tan fundamental en la agenda del globalismo mundial. Joder, muy interesante, la verdad, muy interesante. Antes has hablado del Apocalipsis y no tenía pensado profundizar en eso, pero me gustaría, ya que decías que todo el mundo debería leérselo, no sé, que me cuentes un poquillo. Bueno, me decías que es inevitable en cierto modo. ¿En qué cosas lo ves que es inevitable? O sea, que está llegando. Vamos a ver, claro, o sea, el Apocalipsis es el último libro de la Sagrada Escritura, es un libro revelado. De hecho, o sea, la palabra que usamos en castellano es la palabra directa del griego, ¿no? Apocalipsis, pero si uno se fija en las traducciones que hay en algunos idiomas de lengua vernácula, en inglés, ese libro se llama The Book of Revelations, porque la palabra griega apela a esa revelación. Es un libro que San Juan escribe directamente revelado. Entonces, claro, como sabemos que es revelado y lo creemos por la fe, sabemos que eso que está escrito ahí pasará y que hay un fin de los tiempos en el que van a pasar cosas fuertes, duras, de pruebas para la Iglesia, hasta que finalmente, cuando la cosa esté peor para la Iglesia, finalmente entonces llegará la segunda venida. Entonces eso sabemos que va a pasar así, lo cual no quiere decir que uno tenga que estar sentado en la mesa tomándose una copa esperando a ver cuándo viene todo esto y pasa tal. No, hombre, uno tiene obligación de usar su libertad en el tiempo en el que Dios nos ha dado aquí, ¿no? Pero eso va a pasar. Entonces, bueno, pues no es una cuestión de decir cómo evitamos que pase eso, porque eso pasará, que Dios es Señor de la historia y se lo reveló a San Juan. Pero bueno, eso pues uno tiende a hacer el bien dentro de sus medidas, dentro de sus posibilidades en el contexto en el que le toca. Eso sí, eso también es obligación, claro, de todos nosotros. Entonces, no se trata tanto de cómo paro esto que pase, porque además, el libro del Apocalipsis es un libro escrito de una manera pues muy profunda, muy mística. Entonces, con muchas referencias metafóricas, quizás, ¿no? Hay que llevar cuidado con usar las palabras simbología, metafórica, porque puede parecer como que no sea real. Vale. Y lo que explica San Juan son cosas reales, pero sí que se explica de una manera mística, porque, claro, igual no pasan exactamente de la misma manera en la que se redacta eso. Pero bueno, claro, esto es un tema que es muy, muy profundo, muy complejo. Daría y que te he dicho antes que hay que leerlo, pero no se puede leer solo. No, también has mencionado hay que leerlo acompañado y por alguien que sepa y que te explique, ¿no? Ya si acaso otro día o con alguna persona que sepa más, Coño, un amigo mío que sabe mucho sobre el tema, ya le diré a ver si se anima pues, también un día. Pues sí, tío, me apetece bastante. Finalizando entonces con el tema del control social ya de por sí, sí que está en nuestra mano hablar de este tipo de cosas, que es lo que hacéis vosotros en este libro, que recomiendo bastante a la peña, porque la verdad es que ilumina bastante, porque, repito, todos sabemos que estamos controlados, en el sentido de que hay un Estado y nos puede parecer hasta bien, es una opción, en cierto modo. Aparte de iluminar un poquillo y hablar del tema con claridad, explicar cómo funcionan esos mecanismos, ¿cómo llevas tú en el día a día o qué recomendaciones harías a la hora de lidiar con esto? ¿Cómo podemos evitar, por ejemplo, pues que estemos tan adictos a ese control? Porque las redes sociales en cierto modo lo son, a depender de esos algoritmos. ¿Cómo llevas eso en tu día a día, por ejemplo? Al final, lo que hay que hacer primero es consciente. O sea, uno puede ser caer en esas cosas, pero lo que no se puede es perder la conciencia de que eso está ahí, de que estás pasando por eso. O sea, sí, muy importante. No se trata de repente de no, pues venga, hasta fuera todo el móvil, fuera toda la tarjeta, ya solamente voy a pagar en efectivo, ya solo me comunico por señales de humo. Bueno, no se trata tampoco de eso, pero hay que ser consciente, ¿no? Entonces, no perder esa conciencia, que la propia dinámica, ¿no? de esa comodidad, de todo ese sometimiento a ese tipo de mecanismos te hace perder, ¿no? Te hace perder esa conciencia porque lo acabas como interiorizando, como connaturalizando algo que no es tan natural. Entonces, esa conciencia tiene que estar ahí. Y luego, bueno, pues que claro, uno puede intentar que esa conciencia se manifieste en reducir algunos aspectos de esos, ¿no? Pues venga, oye, es más incómodo, pero no pagues todo con el móvil, ¿no? Acostúmbrate a llevar algo de efectivo, tal. O el tema de la localización, ¿no? Pues claro, no hace falta que lleves todo el día activado la geolocalización permanente, ¿no? Pues igual hay momentos en los que sí lo necesitas, ¿no? Igual, pues coño, si
dejo la moto en el taller y me tengo que coger una Cultra, pues claro, ahí necesito la geolocalización, ¿no? Para que me busque una moto, pero pues ya está, ¿no? Pues luego la desactivas. O el tema del 5G, pues claro, el 5G te triangula con mucha mayor facilidad, pues no hace falta tener ahí el 5G. ¿Qué es eso del 5G? Porque también se ha escuchado mucho hablar de eso. Una tecnología de mucha mayor potencia a la hora de localizar y de gestionar datos. Y entonces eso, claro, eso te hace que el sistema tenga mucho mayor acceso a tu información de una manera mucho más rápida. Aumenta la capacidad de recogida de datos y de procesamiento de datos del Big Data de una manera muy, muy, muy clara. Y esto se ha expandido muchísimo. Claro, por ejemplo, hay una mujer una mujer muy, muy de pueblo, muy, muy sencilla y tal, que hace un tiempo me dijo, mira, oye, ¿sabes qué? Era una cosa, cuando se enteró de que pues yo también tenía algunas dudas con todo esto de la pandemia, ¿no? Un día se me acerca y me dice, oye, mira, ¿sabes qué vi un día? Claro, como esta señora tiene una pastelería, pues habría incluso dentro del confinamiento, ¿no? Pues para dar un cierto servicio y demás. Pues me fijé que en el confinamiento, de repente, aquí en mi pueblo, construyeron una torre así de comunicaciones que no estaba antes y tal. Y esto me he buscado y tal, y es para el 5G. Se ha utilizado la pandemia para aumentar la cobertura de 5G, porque es un sistema que permite una recogida mucho más rápida de datos, un cruce mucho más rápido de datos, de geolocalizaciones y demás. Entonces, claro, eso hace que el sistema tenga mucho mayor información de todo el mundo y a un nivel mucho más rápido y la pueda cruzar. Para que de repente, pues a ti, cuando abres el navegador, si has estado hablando con tu amigo, con tu colega de coches, me anuncian ahí coches a gas, ¿no? Pero que eso es así, eso sí. No sé si te has dado cuenta. Es que eso lo habla todo el mundo. Es así. Por eso te decía que es que, en cierto modo, cualquiera que tenga dos dedos de frente sabe que efectivamente hay un control, en el sentido... es que igual la palabra control puede sonar agresiva para algunos, pero es que es así. O sea, lo que está claro es que todo el mundo sabe que cuando tú hablas de un tema en concreto, al día siguiente o al cabo de unos días el ordenador, el móvil, etcétera, te empiezan a recomendar esas movidas. Por tanto, algo hay. Algo hay, claro, evidentemente. Y es hablar, O sea, es que ni lo escribes, claro. Por la voz. Tanto, pues también todo, cuando compras un móvil o cuando lo reactualizas y tal, que te empieza a preguntar todas las cuestiones de seguridad, aceptas, tal, hombre, pues míratelo. O mira a ver si por momentos lo desactivas, tal, porque claro, llevar activado siempre el altavoz, pues hombre, igual va bien para hacerle un audio a alguien en el WhatsApp o en el Telegram y te ahorras escribir, pero claro, te está escuchando el sistema y si hablas de algo con el de al lado te va a salir la publicidad de lo que hayas mirado ahí al cabo de nada. Es que no hace falta ni que pase tiempo. Eso se canaliza a una velocidad tremenda por el 5G. Lo jodido, que es lo que te he dicho un poco antes, es que creo que hay mucha gente que igual ha escuchado esto mismo y dice, no, es que a mí ya me va bien, porque en realidad, pues eso... Hombre, a ver, sí que es verdad que fomenta el consumismo, pero es que hay gente que está contenta con eso, ¿sabes? Podríamos también entrar en el debate de si la mayoría tiene la razón, es decir, si la democracia es el sistema más útil. No sé si quieres entrar en eso, o igual para otro día, porque se puede dar para mucho. La respuesta rápida es muy sencilla, está muy claro que la verdad no depende de la mayoría, esto es clarísimo, la verdad es una y no depende de la mayoría, Eso está claro. Que no quiere decir que la mayoría esté equivocada siempre, pero desde luego tampoco acierta siempre. De hecho, no depende de... Sí, por eso. Quiere decir que no... No, lo digo porque en estos temas es que hay muchos mal pensados que a la mínima ya dicen, joder, es que tal. Esto, la tradición occidental, que se resume muy, muy claramente en la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Que ha dicho la Iglesia sobre estos temas, recogiendo toda la tradición occidental. La Iglesia siempre dice que no hay un sistema único que sea más legítimo que otros. Pero ni en un sentido ni en otro. O sea, tampoco es que la democracia sea el único. Cualquier sistema político es legítimo siempre que se ordene al bien común. Recuperando la tradición clásica de la división de regímenes de Aristóteles, en el que hay una serie de regímenes que si se ordenan al bien común son regímenes buenos, y si en cambio esos regímenes se ordenan al bien particular de cada uno de los gobernantes de esos regímenes son regímenes malos, ¿no? Pues recogiendo esa tradición, la Iglesia dice, hombre, hay diferentes formas de gobernar una comunidad política que todas son aceptables siempre que se ordene al bien común. Eso es interesante, porque hoy en día no se permite dudar de la democracia. ¿Sabes? Que ojo, que soy el primero que a mí la democracia me parece de puta madre. Lo que pasa es que, hombre, hay que estar abiertos a simplemente pensar en
igual otro tipo de sistemas. Seguramente el mejor sistema, que es algo que también es propio de la tradición occidental, es un sistema que llamaríamos mixto, en el que hay elementos de varios regímenes, ¿no? Entonces, claro, lo que pasa es que a día de hoy eso no se manifiesta. Se manifiesta, como hemos dicho antes hemos dicho que en España el que hegemoniza todo el poder político es el Parlamento, es porque es manifiestamente democrático el sistema, ¿no? En el que por representación se manifiesta ahí. No, pero tenemos rey. Ya, bueno, pero el rey no hace nada. Es que ni puede hacer España nada. mejoraría mucho, el sistema político español mejoraría mucho si el rey tuviera más poder. Porque entonces se compensaría, se modularía, se suavizaría el elemento democrático, cuya tendencia siempre es al populismo, se suavizaría con un elemento de principio de autoridad del régimen monárquico. Entonces, igual no se trata de cambiar tal cual a un régimen de monarquía pura sin más, pero sí que estaría muy bien compensar ese exceso democrático, dijéramos, con un componente de régimen monárquico, dando al rey más poderes. Tiene sentido, porque además mucha de la gente republicana de lo que se queja es de que pagamos, le pagamos la vida al rey para que tenga una educación, etcétera, y se quejan de eso, lo cual a mí no me importa tanto, pero lo que sí que me cabrea y lo que sí que me hace no ser republicano, pero desde luego dudar de la monarquía, la que hay ahora instaurada, es el hecho de que esa educación no sirva para nada, porque si el rey no puede hacer nada, a mí qué coño me importa que el tío tenga una educación fenomenal. Yo sé que probablemente sea mejor que cualquiera de los políticos que hay hoy en día, pero no tiene ningún tipo de capacidad, ¿no? De hecho, a nivel legislativo, o sea, es que ¿qué función tiene más allá de firmar? Nada más. Y no puede no firmar, si no me equivoco. No puede. Entonces, no puede. Podría renunciando al cargo, claro. Claro. Si él quiere no firmar una ley, tiene que ser mediante la renuncia de su cargo y ya está. Qué desastre. Entonces no tiene ni voz ni voto, básicamente. Claro, visto desde ese prisma, es que yo no soy monárquico si tenemos esta monarquía, porque no tiene sentido, ¿sabes? Incluso el único punto en el que, según yo interpreto la letra de la Constitución, se le podría reconocer al rey un poder decisorio, que es en la firma de los indultos, en el derecho de gracia. Es verdad. Según yo interpreto la Constitución, el rey debería tener la última palabra en el derecho de gracia. Y sin embargo, toda la interpretación que se ha hecho de la Constitución ha sido que no. Que incluso también en eso es solamente la firma y hasta que no se puede oponer a una propuesta de concesión del derecho de gracia que venga del Consejo de Ministros. Entonces, si eso, que a mí me parece que si uno interpreta la Constitución de manera razonable, se le podría dejar al rey como la última palabra en eso, que además es acorde a la tradición histórica, que el derecho de gracia es un derecho propio del monarca. Ni en eso se lo han dejado, haciendo una lectura mucho más restrictiva de la Constitución, pues claro, pues no va a tener nada más. En fin, como digo, si te apetece ahora hablaremos un poquito de fútbol, me apetece comentar el tema del español, porque eres fanático y va a estar guay. Decir que, pues eso, posmodernidad y control social, un libro de varios autores, concretamente Miguel Belmontes. Miguel Ángel Belmonte es el que coordina, sí. Sí, es como el que aparece en la portada, pero realmente sois varios, muchos profesores de la Abato Oliva, y de verdad que, joder, yo me lo he pasado muy bien estos 2 días leyéndolo porque está muy bien redactado de principio a fin, en el sentido de que, como te decía, al principio me gusta que se haga un análisis de la evolución, no recuerdo qué profesor lo hacía, Javier algo, pues, Javier Cigüeña, sí. Javier, de la evolución, de cómo ese control social ha ido evolucionando. Incluso llega a afirmar que en cierto modo es consustancial con cualquier sociedad, que tiene que haber un orden, o siempre ha habido un orden en cierto modo, pero te va mostrando, ¿no?, cómo ha evolucionado eso y llega a día de hoy. Conforme pasan los capítulos, pues se va analizando desde otros prismas. Tú luego tocas el lado más jurídico, quizás, pero bueno, como digo, muy interesante, y a la gente que se lo compre, coño, y os lo leéis. Sí, que piensen eso, que es un libro escrito entre amigos. Entre amigos. Que hemos ido pensando, reflexionando juntos estas cuestiones, que es como aflora la verdad, ¿no? Como la verdad de repente florece en esa comunicación entre amigos. Top. Voy a ir al baño y hablamos de fútbol. Siempre me ha caído bien el español, tío, una afición... Es que es totalmente diferente a lo que te encuentras en el Camp Nou. O sea, en el Camp Nou no es que un club político, que encima en el minuto 17 y tal hacen lo de la independencia. Es que en el español te encuentras
una mayoría de banderas españolas, o sea, es literalmente una burbuja aparte, es una jodida locura. Tú como aficionado perico realmente, que vas a los partidos, socio, entiendo, Sí, y sí, tal, ¿no? ¿qué momentos recuerdas con más felicidad? Hemos pasado momentos tremendos, pero en la historia del español hay momentos que son de gran éxtasis y tal, que son una felicidad que otros verán como Sí, bueno, muy pero lejana, ¿no? eso es comprensible, o sea, Porque yo, en mi historia yo creo que hay dos momentos muy, bueno, no, digamos también o sea, cuatro. los que quieras. Hay cuatro momentos realmente grandes. El primero, así por orden cronológico, el primero más coincidió con el primer año que yo me hago socio, porque simpatía por el equipo pues es desde nacer también. Pero cuando me hago socios a los 15 Vale. y justo ese año, que era el año del centenario, se hizo mucha promoción Ajá. para que gente nueva pues se ¿De qué incorporara año y tal. hablamos exactamente? La temporada 99-2000, porque el español Vale. se fundó en 1900, por lo tanto el centenario era el 2000. Ya en septiembre del 99 ya se hizo promoción para que esa temporada que iba a ser la del centenario, pues ya Hubiese más hubiera gente, más gente etcétera. y tal, ¿no? Entonces, pero claro, además coincidió que esa temporada volvimos a jugar por primera vez en 40 o 60, yo creo que en 60 años. Bueno, no, de jugar la final no, pero de ganarla que luego la ganamos hacía 60 años. Pero jugar una final también hacía como 30 y pico años Vale. que no jugamos una final de Copa del Rey. Ujú. Y ese año se juega la final, que fue contra el Atlético. El Atlético que cuando viene a la final ya está descendido. Coño, es verdad. Pero aún así era un equipazo que te cagas. O sea, estaba Hasselbein, que estaba Tony de portero. O sea, era un equipazo que te cagas. Pero bueno, por estas dinámicas que se dan, estaba descendido. Ujú. Y entonces ganamos ahí el primer título desde hacía 30 no, el título 60 años, desde el Buah. 40 yo creo que no se El ganaba. año del centenario, qué El guapo, año del ¿no? centenario, sí, sí, fue en mayo del 2000. Y fuimos con toda la familia, con mis tíos y mi hermano a Valencia, jugamos en Ujú. Mestalla y tal, ¿no? Entonces bueno, pues Buen campo. es un me recuerdo que yo tenía 15 años, no, sí, 15 años, entonces bueno, por ahí ya te acuerdas aún, Ya ¿no? ves. Tal, ¿no? Ese fue un primer momento, además estábamos ahí. 2006 también Luego, hay luego una... en 2006 hay dos momentazos, Dos. porque coincide a la vez la final y nos jugamos la permanencia. Ah, sí, vale. Claro, o sea, ese mismo año, o no, fue el año siguiente. Igual fue el año siguiente. Porque la Copa es del 2006, entonces debe ser temporada 2005-2006 y yo creo que la permanencia en el último partido era 2006-2007. Bueno, si no era el mismo año, eran Ujú. años consecutivos. Es la segunda final en 6 años. Otra vez Copa del Rey contra el Zaragoza en ese caso, jugamos en el Ujú. Bernabéu. Volví a ir, en ese caso ya no con mis tíos y tal, sino con mi hermano pequeño y Claro, o sea, un grupito de amigos que íbamos siempre a la curva. Claro, ahí te pilla de puta ya madre. teníamos 20, 21 años, mi hermano 19, sus colegas, tal, pues eso, entre 19 y Ya 21, ves. pues fuimos ahí un grupito al Bernabéu. Hostia, el Mi Bernabéu. hermano es del Madrid a muerte, pero claro, pues el Madrid ya no jugaba, le había eliminado el Zaragoza además precisamente, con lo Ah, cual mi había rabia. hermano pues con mayor, con mayor motivo animaba al español para la venganza de las semis. Y entonces nos plantamos ahí en el Bernabéu y ese además fue un partidazo que te cagas, 4-1. Ya ves. Fue un 4-1, vale. 4-1, un 4-1 tremendo. Y ya ese también me lo recuerdo ya con mucha más intensidad porque, bueno, pues luego eso se celebra por Madrid, ¿no? Joder, es que qué También. planazo, claro. Entonces, o el mismo año o al año siguiente tenemos un tercer momentazo que ya que es de alegría, claro, porque acaba bien, pero con muchísimo sufrimiento detrás, que es nos salvamos en el último partido de liga jugando en casa contra la Real Sociedad. Era una situación que más o menos la tenías controlada, porque normalmente los equipos que llegan salvados a la última jornada, estadísticamente siempre se salvan, porque si dependes de ti y tal, una Real Sociedad que no se jugaba nada, Ya. ya estaba salvada y tal, pero tampoco podía acceder a Europa ni nada y tal, y esto estadísticamente siempre pasa que el equipo que llega fuera del descenso suele acabar fuera del descenso. Ujú. Pero bueno, el partido empieza y nada, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0 hasta el minuto 80 y pico los resultados en los dos campos aguantan. Seguimos con el 0-0, pero otro partido que era el del Alavés, que no me acuerdo ahora contra quién, seguía aguantando, con lo cual... O sea, el tema era o Alavés o Español. Uno de los dos bajaba. Había más implicados, pero era que con quien más estábamos pendientes era con el Alavés. Entonces hasta el 81 pues sigue el 0-0, pero veías que en el otro campo estaba igual, pues aún estábamos fuera, pero en el 81-82 marca el Alavés.
Entonces, claro, ya hasta el 81 ya está sufriendo porque si estás pendiente de ahí marca la vez y ahí entonces estábamos en descenso. Y en el 81, Y entonces fue en el descuento, tiempo de descuento, 90 y pico ya. Buah, que a desesperada ya, un balón que mete... ¿Tú estabas en el campo? Sí, claro. En todos estos momentos que te voy a contar, yo estaba en el campo. Estaba en Mestalla, estaba en el Bernabéu, este es en Montjuic en la última jornada contra la Real. Pelotazo que manda un defensa, uno... Hay vídeo para quien quiera verlo. Sí, claro, hay vídeo, gol de Coro. Cuento, Peina a alguien que tampoco me acuerdo quién es. Y entonces Coro recibe, se escora un poquito tal y la mete, ¿no? Y eso recuerdo yo, o sea, es llorar a moco tendido, ¿eh? O sea, no lloré ni en Mestalla ni en el Bernabéu igual, pero o sea, el llorar, claro, de toda la tensión, de todo el sufrimiento de eso, yo ese día lloré, pero a moco tendido. Y unos abrazos con los de al lado que claro, ni lo has visto ni lo vas a volver a ver en la vida. Que también se generan esas dinámicas, ¿no? Que al final tampoco lo conoces demasiado, pero tienes esa unión. Entonces, claro, ese fue un momentazo de un éxtasis brutal, con algo que tampoco es un título, pero se celebró como, al final, bueno, como si no fuera. Hice un podcast con un amigo mío, Martín, que es un culé que flipas, pero es un tío que sabe mucho de fútbol y que, sobre todo, es muy Maldini en el sentido de que tiene una recopilación en su mente de partidos que te cagas. Pero muy loco, ¿eh? Empieza a decir, pues, jugadores, año, tal, minuto, una locura. Y hablaba con él porque, aparte de ser culé, él es muy seguidor de un equipo que se llama el Águilas, que es de Murcia, tercera y tal. Muy histórico en el sentido de que es muy antiguo y tal. Pero bueno, el caso, que él me contó y se emocionó bastante además, como, además de seguir evidentemente al Barça como primer equipo, él se ha emocionado muchas veces con ese equipo, con cosas que a nosotros nos pueden parecer una gilipollez, ¿no? Como puede ser el ascenso, que de hecho hace poco creo que ascendieron, por cierto, pues eso, a tercera federación, a lo que sea. Al final cada uno tiene sus límites, evidentemente, y quitando excepciones como puede ser el Leicester en el caso de la Premier o yo qué sé, tío. Bueno, algún caso, el Atlético de Madrid cuando empieza con Simeone a ganar, realmente lo normal para un español es competir por esas cosas. Y cuando gana la Copa del Rey o cuando realmente en el último minuto pasas de estar hecho mierda a la gloria que en ese momento te supone no descender, pues es normal que te emociones. Ya me he conectado, porque ahora me he acordado de las fechas y entonces vamos al cuarto momento, porque es la misma temporada, ¿eh? Ahora ya lo he visto claro. Es la misma temporada en la que en el último partido nos salvamos cuando un mes antes o 2 meses antes hemos jugado la final de la UEFA, en la final de la Copa del Rey contra Zaragoza. O sea, esa misma plantilla que ganamos ahí, pero que en Liga no nos va tan bien, y la misma plantilla. Entonces, ¿qué pasa? Claro, nos salvamos en el último minuto, pero hemos ganado la Copa del Rey. Entonces, si hemos ganado la Copa del Rey, vamos a UEFA. Entonces, la temporada siguiente, fuimos a UEFA. Que hubiéramos sido el primer caso en la historia de España fuimos a UEFA. Sí, pero que rabia el desenlace, joder. Hubiera sido la primera vez en la historia de España que un equipo que hubiera bajado hubiera jugado en la UEFA. Claro, si llegamos a descender, en segundo hubiéramos jugado en la UEFA. Habíamos ganado la Copa del Rey un mes antes o 2 meses antes. Pero bueno, nos mantenemos y jugamos la UEFA. Claro, entonces la temporada siguiente jugamos la UEFA y aquella UEFA fue un espectáculo. O sea, es la primera vez en la historia de la UEFA que un equipo no ha perdido ni un solo partido. El Español no perdió ni un solo partido de la Copa de la UEFA. Ni la final, porque se perdió en penaltis. Entonces, a 90 o 120 minutos de la final con la prórroga, el Español no perdió ni un solo partido en toda la Copa. Ya ves. Todos los partidos se ganaron o hubo 3-4 empates. Todos. Ni un solo partido. Contra equipazos también, ¿eh? El Werder Bremen lo eliminamos en semis. En cuartos habíamos eliminado al Benfica. También, que ya empezaba a despuntar, con un paradón del portero en el minuto 80 del partido de vuelta, tremendo. O sea, que habíamos jugado también contra equipazos. ¿Y Iraizoza era el portero? El que jugaba la UEFA, sí. En Liga jugaba más Kameni. ¿Ah, en serio? Ah, coño, estaban Kameni y Iraizoza a la vez. Claro. Vaya dos, colega. Es que el Español tenía buen equipo, ¿eh? De la Peña. Claro, ahí me pilla, temporada 2006-2007, estoy en plena universidad, con 21 años también. Entonces también me la chupo todas, ¿eh? Y fui a varios desplazamientos, ¿eh? Fui a Livorno, que nos tocó en octavos de final, en Italia, al lado de Pisa. Ese fue con mi hermano pequeño. El de cuartos ya no consigo ir contra el Benfica, pero en semis, que fue en Bremen, ahí también voy con mi hermano mayor. Guay, fino. Y además, tanto en uno como en otro ganamos fuera. En Livorno ganamos 1-2, fue un partido espectacular porque unos días antes la UEFA
les había sancionado al Livorno por una movida que había habido, no sé si en partido de UEFA o en partido interno y tal, entonces les había cerrado el campo. Y en principio se iba a jugar a puerta cerrada, pero claro, el Español dijo, oiga, me ha cerrado usted el campo cuando tengo a gente que tiene billete y tiene entrada. Entonces la UEFA dijo, vale, pues vale, que vayan solo los aficionados del Español. Entonces estábamos en el campo del Livorno vacío, que solamente estábamos los aficionados del Español. ¿Qué dices? Los 150 o 200, no me acuerdo cuántos. O sea, como un Eintracht de Frankfurt aquí, que pero sin la afición directamente local. Estábamos solo nosotros. Esto es en los octavos, en los cuartos, perdón, contra el Livorno. Vale. Un equipo al lado de Pisa, que no se ha vuelto a escuchar, pero en ese momento pues llegó a cuartos. Y entonces, pues en la segunda parte, el partido era la vuelta ya habíamos ganado, ya Sevilla, estaba todo bien, pero bueno, pues yo qué sé, pues todo el mundo entiende de fútbol en España, ¿no? Sí, pues sí, yo de repente, ¿qué pasa? Que no hacemos cambios, tal, ¿no? Saca Coro. Yo pensaba, dentro de mí saca Coro, ¿no? Y estaba Valverde de entrenador. Coño. Claro. Y entonces de repente yo me levanto tal y digo, Valverde, saca Coro. Claro, eso se escuchó, porque no había nadie. Y entonces el tío se me giró y me mandó a la mierda. ¿En serio? Bueno, lo escuchó porque no había nadie. Pero yo creo que mandó a la mierda porque el tío tenía pensado el cambio y al cabo de 5 minutos lo hizo. Se debía pensar, este tío me lo ha dicho y se van a pensar que ha sido por él, pero yo ya no tenía pensado el cambio. Entonces, bueno, eso. Y luego en Bremen, que fue con la mañana, que también ganamos. Al Werder Bremen lo habíamos ganado en la ida 3-0. Joder. En Montjuic. Y es verdad que en esa época el Werder Bremen era bastante decente. En Montjuic le metimos 3-0. Cuando a la vuelta decíamos, bueno, pues vamos bien y tal, pero no nos confiemos y tal, no. Empezó ganando el Werder Bremen, pero remontamos. Ganamos también 1-2, o sea que otra victoria. Y entonces nos plantamos en la final de Glasgow y mi madre dice, venga, va, os pago a todos. Mi madre nos pagó el viaje a los 4 hermanos y los 4 nos plantamos en Glasgow. El día del cumpleaños de mi hermana. 17 de mayo se jugaba la final en Glasgow. Mi hermana, que entonces cumplía 16. Y entonces ahí también lloramos, la verdad, mucho. Y en ese caso, pues claro, no fue ya de alegría, sino de tristeza, porque fue una final muy dura. Fue una final muy dura. Empieza ganando el Sevilla, nos expulsan a un jugador de una manera lamentable, porque no era para expulsión. Empatamos el partido bastante rápido. Se aguantó 60 minutos con un jugador menos y aguantando el 1-1 y tal, y no solamente aguantando, sino que se jugaba bien, hubo ocasiones y tal. Llegamos a la prórroga, seguimos jugando bien y tal, pero Canute vuelve a meter otro y nos meten el 1-2. Todo esto con un jugador menos. Con un jugador menos, después del 1-2, nos volvemos a ir para arriba y venga intentando y tal y cual, y Jonatas marca un golazo. Coño, me acuerdo. Desde 30 metros, y el 2-2, que además los 2 goles habían sido el fondo donde estábamos nosotros. Estábamos en uno de los 2 goles y tanto el 1-1 como el 2-2 fueron en nuestro gol, que siempre lo ves más, siempre lo ves más, ¿no? Y los penaltis también fueron en nuestro gol. O sea, también los vimos estaba predestinado para ganar, joder. No, un drama. Sí, me acuerdo. Lloramos mucho. Claro. Es de las primeras. De las primeras memorias, de los primeros recuerdos que tengo a nivel futbolístico de sentir rabia. Es uno de estos. Evidentemente con el Madrid también tengo varios, ¿no? Pero es que te podría hablar de muchos del Madrid. Pero desde luego en una final porque claro, el Madrid finales ha perdido muy pocas y recuerdo esta final verla por la televisión en casa de mi abuela. Efectivamente el gol, un golazo, no recordaba de quién era, de Jonatas. Un jugador que era buenísimo, pero de estos que la cabeza no la tenía muy amueblada y bueno, pues... Y no, sí, recuerdo ese español que tenía de la Peña. Tamudo, lógicamente. Y Luis García. Luis García. El trío era de la Peña, Tamudo y Luis García. Es que se dice pronto. Y Riera. Coño, Riera. Riera fue el que marcó. ¿Lateral? Riera fue el que marcó el 1-1, no, extremo. Después se fue al Liverpool, ese mismo verano se fue al Liverpool. Coño, y fue el que marcó el 1-1 y... ¿Jarque? En defensa estaban Jarque, estaba Pochettino jugando. ¿Pochettino estaba jugando? Claro. Lateral derecho teníamos a Zabaleta. En ese año Pochettino estaba jugando en Español. Claro. Joder, pues hace nada. Y es que Pochettino como jugador hizo dos estancias. Una primera más larga a finales de los 90, principios del 2000, y en 2001-2002 creo que fue cuando se va a Francia, y luego vuelve en 2005. Y las últimas 2-3 temporadas antes de retirarse las hace otra vez en el Español. Empezó en el Newell's como Messi y está en el Español del 95 2001, al 2001, exacto. Luego se va al PSG. Joder, jugó en el PSG.
Girondins Bordeaux. Eso, del PSG al Girondins. Yo sabía que habían sido 2 clubes en Francia. Y termina en el Español. Que de hecho es su última temporada, por cierto, el 2006. ¿Solo una? Pensaba que habían sido 2. No. Jugó 2 de eso, 2004-2005 a 2005-2006. Eso. No, pues entonces no jugó. No, en 2005-2006, no, pues entonces no jugó. La final de la UEFA entonces no. No la jugó entonces, ya sabía, pues justo se acaba de retirar. Se acababa de retirar. No, es verdad, no, sí, calla, sí, estaba, no. Estaba Jarque, estaba La Cruz, uno que había estado en el Atlético mucho tiempo, en el Athletic de Bilbao mucho tiempo. Estaba también el que falló, penalti clamoroso, no me sale el nombre, canterano de toda la vida del Español. Jarque, Torrejón, no sé que no me salía, sí. El pobre tío se pasó llorando días y días después de fallar el penalti porque era un tío que era desde la cantera de toda la vida. Zabaleta, sí, nada, equipazo. Mira, ya para culminar, el primer partido al que fui en mi vida fue en Montjuic, precisamente con mi abuelo. No recuerdo gran cosa porque tendría pues 6 años. Recuerdo que fue contra el Atlético de Madrid y había un jugador que se llamaba Perea. No sé si te acordarás, que el hijo de puta nos metió un balonazo que casi me da, tío, que me quedé flipando. Le llega a dar a mi abuelo y vamos, lo mata. Pero bueno, que el Español lo tengo muy dentro de mi corazón porque ya te digo, aparte de que siempre hemos sido aficiones hermandadas, el primer recuerdo futbolístico que tengo de estar en un campo, pues fue ese. El fútbol, no sé qué tiene, tío, que hace como que, bueno, igual los deportes en general, pero desde luego el fútbol en España une y quizás divide en algunos otros aspectos a la gente de una manera loquísima, tío. Me parece precioso, la verdad. Y el tamudazo que lo has dicho tú antes, también eso lo vivimos también muy intensamente en casa porque mi hermano pequeño es merengue, pues, como tú o más. Él nació en Madrid, mi padre era en Madrid, o sea, hay una tradición también familiar ahí. Y ese día entonces estábamos cada uno en una tele porque se jugaban a la vez, claro, era la última jornada. Y ni él quería perderse el suyo, ni yo quería saber el mío, porque aunque en español no se juega nada, pero bueno, un partido contra el Barça hay que verlo. Entonces estábamos cada uno en una tele y en eso, que fue eso, ¿no? Unos minutos en los que marca el Zaragoza y al cabo de 20 segundos marca el Tamudo y nos encontramos a mitad de camino. Él fue corriendo, yo fui corriendo, nos encontramos a mitad de camino, celebrando ahí cada uno lo suyo. Y no, fue también un momento el Barça no lo perdonó en la vida. Pero bueno, eso fue una alegría más secundaria, dijéramos, ¿no? Bueno, pero siempre mola. De que empatamos en el Camp Nou y al mismo tiempo pues conseguimos eso. También es un momento bonito, pero también estamos en casa, que no es lo mismo. Los otros 4 que te he contado estaba en el campo, ¿no? Las 2 finales de Copa del Rey, el día de la permanencia y en Glasgow. No, y que si estás acostumbrado a verlo en el campo, pues que obviamente verlo por la tele ya como que disminuye bastante, entiendo yo, la calidad, ¿sabes? Pero bueno. Arturo, muchísimas gracias, tío. Me lo he pasado de puta madre. Me mola mucho hablar claro, sobre todo de temas controvertidos. Y no controvertidos, es que me da igual, pero sobre todo hablar claro, con la verdad por delante y con gente muy formada, tío, que al final pues eres un especialista en lo tuyo. Y este libro lo demuestra. Como digo, recomiendo a la gente que lo lea. Si quieres despedirte de alguna manera. Muchas gracias a ti por invitar y cualquier otro día que quieras, y ya pensaré también en alguien más que pueda venir a charlar contigo y ayudar a iluminar un poco a la gente que escuche. Pues aquí estaremos. Queda muy pendiente la charla del apocalipsis, que la verdad es que me he quedado con ganas de eso. Y bueno, sí, de hablar de ese tipo de cosas, porque desde luego hoy en día creo que es lo único que podemos hacer, pero quizás es algo importante, más de lo que parece, el hecho de que, repito, gente formada pues realmente explique cómo son las cosas y no tenga miedo de hablar, porque creo que hoy es algo que pasa, que la gente tiene miedo de hablar del qué dirán y no nos damos cuenta de que la puta vida es una y en cualquier momento podemos morir, así que al menos di lo que piensas, sobre todo si eres una persona que mínimamente sabe, ¿no? En fin. Sabéis que podéis seguir esto por Spotify, iVoox, Apple Podcast y YouTube, lógicamente. Así que, bueno, como siempre, gracias a todos y nos vemos. Chao. Pues nada, tío, oye, joder, Muchas gracias, un placer conocerte y la verdad es que me ha molado mucho la charla.